Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Hernández Santis. Yo soy estudiante del Instituto de Estudios y Posgrados. Llevo la maestría en docencia. Ahorita estamos realizando una pequeña actividad sobre lo que es la educación, bajo la dirección de la doctora Maritza Carrera Pola. Hoy quisiera comentar y platicar con ustedes sobre el tema de la educación y la escuela, cómo es que la educación se ratifica en la escuela, ¿no? Bien, la educación ha sido un tema tan platicado, tan comentado, que se ha hecho un conflicto social, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué un conflicto social? Porque hasta ahorita no hemos logrado entender sobre el tema de la educación. La educación en sí es, al menos yo la simplifico como la forma o el acto o el comportamiento del ser humano. La educación en sí tiene sus antecedentes históricos desde que el hombre comienza a controlar el fuego y comienza a abastecerse de sus propias necesidades. Por ejemplo, el hombre, desde que surgen sus necesidades de comer, vestir, calzar, formar un hogar, ya estamos hablando de educación, ¿no? A partir de que el hombre comienza a tener ese tipo de necesidades, comienza a comportarse de diferente manera. Bien, la educación es parte importante del ser humano, pues desde tiempos muy remotos nuestros antepasados practicaban distintos tipos de conocimiento, desde el aprender a controlar el fuego hasta las actividades más cotidianas del hombre para satisfacer sus propias necesidades. Los conocimientos que adquirían eran los que se practicaban cotidianamente, aprendían unos de otros y era a través de la repetición. Aprendieron a fabricar desde recipientes y armas de acuerdo a las necesidades que se les presentaban. Muchos años tuvieron que pasar para que se inventara la escritura y que todos los conocimientos se plasmaran en diversos objetos como la piedra, el papel, la madera, y poco a poco también cambiaron las cosas que la gente aprendía. Como podemos analizar, la educación se hizo presente desde que el hombre aparece en la tierra y se tecnifica a través del tiempo. El concepto de educación es amplio, pues la educación representa la actitud del ser humano. Como les decía antes, yo lo simplifico que es el modo de comportamiento de una persona en la cual hemos aprendido a movernos, hemos aprendido a controlarnos dentro de una sociedad. Bien, porque la educación nos ha enseñado cómo nosotros los seres humanos podemos relacionarnos entre sí, entre nosotros mismos. Bien, también vemos que la educación se da de una primera instancia, que es la familia, ¿sí? En la familia aprendemos a caminar, a comer, aprendemos a hablar, ¿sí? En la escuela ratificamos estos comportamientos. En la escuela lo único que vamos a aprender es a escribir, a leer, a sumar, a contar, ¿sí? Esto es en lo que yo puedo simplificar lo que es la educación. Pero para que hablemos de la educación, tenemos que hacerlo desde una sola línea. No podemos partir la educación en dos. Por ejemplo, no podemos decir que la educación solamente se da en la escuela, sino que se da desde el seno familiar, ¿sí? Podemos hablar de una educación impartida formalmente, que es en la escuela, en la que recibimos nosotros un título, un papel en donde dice que nosotros ya pudimos cursar un nivel preescolar, un nivel primaria, un nivel secundaria, un nivel
hasta el nivel profesional, ¿no? En cambio en la familia no, o lo que aprendemos fuera de la escuela se podría decir que es una educación informal, porque ahí aprendemos otras actividades, lo que en la escuela no nos enseña. Bien, ahora vemos entonces que la educación es un tema profundo, ¿no? Pero también vemos que la educación ha sido cambiante, ¿sí? Pero como les decía hace rato, no podemos verlo en dos vertientes, tenemos que verla en una sola. La educación, si nosotros como personas aprendemos a educarnos como tal, entonces en nuestro país, nuestra sociedad no se vería envuelta en tantos conflictos. Pensadores como Max Horkheimer y Teodoro Adorno analizan esta parte de la educación y mencionan que en realidad la educación fue creada para formar individuos en favor del capitalismo, en la que el individuo se convierte en un producto mercantil, ya que se le educa al individuo con pensamientos de producción y consumismo, y que la cultura se convierte en mercancía. Los medios de comunicación han sido una herramienta muy eficaz para el capitalismo, en favor del capitalismo, la cual está en manos de la clase dominante y en manos del que ejerce el poder. Según estos autores, el ser humano no es feliz porque sufre patologías sociales y se complica la existencia en pensar solamente en la cuestión material. Por eso hemos tenido muchos conflictos, y una de las herramientas básicas que ha tenido el capitalismo han sido los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. La televisión es un medio en la cual esconde la verdadera realidad que hemos afrontado hasta nuestros días. También otro de los factores muy importantes que debemos mencionar en lo que es la educación es la globalización. La globalización también ha sido parte del cambio de cultura que hemos tenido hasta nuestros días. Ahora nuestra sociedad se ha tomado con nuevas identidades, ideas y trastornos psicológicos provocados por la cultura industrial, la falta de conciencia que la gente ha tenido. El materialismo y el consumismo es lo que se pone en primer lugar como parte fundamental del ser humano. Otro teórico muy importante es Herbert Marcuse. Él dice que que por medio del capitalismo el hombre ha perdido su sentido crítico, pues ha sido dominado por el consumismo y se ha adaptado e integrado al sistema económico, y por lo tanto ya no existe cabida para la posición y el sentido crítico, y mucho menos la reflexión y el análisis, ¿no? El capitalismo ha sido dominado de manera muy sutil. ¿Por qué? Porque manipula los deseos del hombre, y con su feliz consumo el hombre hace que se estrese, y lo único que produce es desmejorar su economía. Bien, otro teórico que no podemos dejar de mencionar es Louis Althusser. En su ensayo que lleva por nombre La escuela como apartado ideológico del Estado, menciona que el individuo y el sujeto se centra a través del sistema educativo y produce una ideología en la cual se va moldeando y acondicionando el pensamiento del sujeto en base a la reproducción del sistema mercantil. Althusser decía que tanto como el sistema educativo como el sistema religioso, político y militar son agentes represivos, pero que son necesarios para el mejor control de una sociedad. Bien, veamos pues que a estos estudiosos que analizaron la educación como un modo de producción en la que la cultura juega un papel muy importante dentro de la educación, ya es cambiante. Ahora se habla de una cultura industrial. Ya no podemos hablar de una cultura pura en la que los griegos nos decían que debíamos educarnos
con ética, con esencia, con espíritu. Ellos comenzaron a formar sus escuelas por medio de estos pensamientos, ¿no? Ahora lo que nos hace falta es reflexionar sobre cómo debemos educarnos. Pero ¿a qué viene todo esto? Todo esto se basa un análisis para que nosotros podamos llevarlo a nuestros alumnos. ¿Cómo debemos educar a nuestros alumnos? Ahora mencionábamos de una escuela tradicional y una escuela nueva. La escuela tradicional se basaba precisamente en la repetición, en la memorización, en que a los alumnos se les dictaba, se les enseñaba cierta disciplina, en la que también si no se llevaba a cabo tal actividad, pues existía el castigo, ¿no? Ahora tenemos a la escuela nueva. La escuela nueva consiste en que a los alumnos debemos de dejarlos que se expresen sus sentimientos, se expresen por medio del arte, ¿no? Bueno, para concluir sobre lo que es el tema de la educación, nosotros debemos reflexionar como individuos, ya no solamente como maestros, como guías, sino como individuos, que debemos de cambiar nuestra sociedad a partir de los niños, empezando con preescolar, decíamos hace rato, y concluyendo a nivel profesional. Entonces, solamente de esa manera, reflexivamente, éticamente, aplicando nuestra ética, ya no solo profesional, sino como personas, vamos a poder cambiar nuestro país. Gracias.